Pues un saludo muy cordial desde Barcelona. Nos disponemos a iniciar esta segunda sesión de la Semana Bíblica después de la conferencia, de la exposición tan interesante que tuvimos ayer con Monseñor Ángel desde Honduras. La verdad es que yo creo que fue una charla muy inspiradora y ahora pues nos disponemos ya a hacer la presentación de Justino, que lo tengo aquí al lado. Estamos ahí ahorrando pantallas hoy. O sea que, y ahí vemos a Freddy. Freddy, un saludo cordial. Sí, saludos a todos los que nos están acompañando durante esta semana bíblica, de que presentes a Justino, que es una alegría tenerle entre nosotros. De verdad, gracias por aceptar. Quería recordar que el primer y quinto día de esta semana son más bien de ámbito teológico, pastoral, que nos van a introducir a estos 3 días, martes, miércoles y jueves, a lo puramente bíblico. Entonces vamos a disfrutar hoy precisamente de ir a esa iglesia de los orígenes y ver lo que Justino nos trae para comprender cómo vivían ellos lo de la sinodalidad. Entonces, ya ayer Monseñor nos invitaba a adentrarnos en esa comunión con Jesús y en una conversión personal y comunitaria, y hoy pues nos vamos a dejar guiar por Justino para que nos oriente y nos dé esas pistas para ser más sinodales. Sí, efectivamente, y mañana pues Marisa nos podrá también inspirar con un fragmento, con una parte de la experiencia del pueblo de Dios que quizá no es tan conocida, pero que cuando le propusimos participar en la Semana Bíblica, ella lo tuvo muy claro, que era ver la experiencia del pueblo de Dios desde el libro de los Números, de cómo el pueblo de Dios va adentrándose en la convivencia y va resolviendo y va caminando conjuntamente. Entonces, seguro que la presentación de mañana será también muy iluminadora y muy interesante. Genial, genial. Así que adelante con la semana bíblica. Exacto. Pues aquí tengo a mi vera, que como decimos por aquí, a Justino Martínez. Justino es, antes que nada, un buen amigo. Él es misionero comboniano y desde hace ya bastante tiempo que está colaborando con distintos cursos bíblicos en el ISCREP. Hizo un pequeño paréntesis de unos años en Brasil, o sea que conoce también la realidad del continente latinoamericano. Y a la vuelta, cuando nos enteramos que había vuelto de Brasil, dijimos, uy, si Justino está por aquí, le vamos a volver a invitar a participar en el instituto. O sea que de vuelta de Brasil, aquí está también colaborando con cursos bíblicos, tanto del bachillerato en ciencias religiosas como también de la especialidad bíblica. Entonces, bueno, le agradecemos de antemano pues que haya tenido la disponibilidad para compartir con nosotros su sabiduría y su buen hacer bíblico. Y nada, sin más, le doy la palabra y vamos a disfrutar de este rato conjuntamente. Bueno, pues saludo a Freddy como representante de todo el grupo de Tuta la Colla, como dicen por estas tierras, y saludar a cada uno de vosotros. Veo que sois de varios países. Yo he estado en Brasil 25 años y he conocido pues un poquito también de Argentina, de Chile y en fin, de algunas otras latitudes por ahí. Y mi alegría también es grande de poder estar con todos vosotros, con todos ustedes, como se dice por ahí o decimos también en Brasil. Y bueno, pues quiero compartir con vosotros, este tema, Iglesia, pueblo profético en salida sinodal. Y me voy a centrar en dos textos claves, el primer capítulo y el segundo, primer capítulo y segundo como un bloque, y después el capítulo 10 y 11. Antes de eso,
quiero, digamos, contextualizar mi conferencia o mi charla, no sé cómo llamarlo, entonces, y es lo siguiente. En la introducción del documento final tenéis ahí el título: por una iglesia sinodal, comunión, participación, misión. Dice ese número 1 que creo que es como un pilar dentro de todo ese documento final. Cada nuevo paso en la vida de la iglesia es un regreso a la fuente, una experiencia renovada del encuentro con el resucitado que vivieron los discípulos en el cenáculo la tarde de Pascua. Yo le he encontrado magnífico para empezar este momento de reflexión con todos vosotros, sabiendo que venís de varios países. Yo a algunos de ellos les he visitado, no voy a decir cuáles porque si no después ya lo sabéis tanto como yo. Y entonces es interesante esto. Cada nuevo paso en la vida de la Iglesia, es decir, hace 60 años aproximadamente teníamos el Concilio Vaticano II, desde entonces se han dado muchos y muchos pasos. Entonces, cada nuevo paso que estamos dando ahora en la vida de la Iglesia, tenemos que volver a la fuente, digamos, de donde hemos nacido. Y la fuente de donde hemos nacido es esa experiencia del Cristo vivo y resucitado, en el cual nos inmergimos a través del bautismo, y a partir de ahí renacemos como personas nuevas y sobre todo como comunidades nuevas. Está claro que Pablo siempre subraya lo de una criatura nueva, pero junto con esa criatura nueva que es cada persona, es vivir esa realidad no individualmente, sino como iglesia. El Concilio Vaticano II subrayó eso por activa y por pasiva. Entonces creo que ya podemos decir así, sobre todo en la parte de América Latina, de otros continentes que he podido conocer, pues se vive esta dimensión fundamental que es la comunión, que es la iglesia, que es la coinonía, ese compartir todos los bienes. Entonces, ese volver a las raíces. Y yo creo que desde América Latina, por lo que yo he podido conocer, tanto en Brasil como en otros lugares, pues ese volver a las raíces es fundamental. Y si queremos crecer mucho en altura o a lo ancho, tenemos que reforzar nuestras raíces originales. Yo trabajé en Brasil con la cuestión del candomblé, allí en Salvador de Bahía, después trabajé en Fortaleza y después en Manaus, y esta para mí ha sido como una constante, la necesidad de reforzar esas raíces que son de carácter antropológico, cultural, social, etcétera, y esas raíces también de carácter espiritual, bíblico, profético. Como ellos, continúa ese párrafo inicial, también nosotros, o sea, es decir, ellos hicieron aquella experiencia primigenia que es fundante, y entonces para nosotros también, participando en esta asamblea sinodal, nos sentimos envueltos por su misericordia y tocados por su belleza. Dos palabras que no podemos olvidar, yo creo, en este, digamos, pastoreo del Papa Francisco. Misericordia y belleza. No es este nuestro tema específico, pero lo dejo así de pasada. Dos palabras claves, y la segunda palabra sobre todo es como un refuerzo, un incentivo de esta asamblea sinodal. Misericordia y belleza con minúsculas y con mayúsculas. Viviendo la conversación en el espíritu. A lo largo del documento va a decir que la conversación es algo más que un diálogo. El diálogo ya se había puesto de relieve a partir del punto de vista bíblico, ¿no? Y sobre todo ahora esta asamblea sinodal insiste en la conversación, o sea, es decir, la necesidad de dialogar, de acogernos mutuamente, de curar nuestras heridas, de tocar las heridas del prójimo o de los que están cerca y tocarlas con la mano. Y entonces sabremos exactamente cómo somos solidarios y nos hacemos pobres con los pobres si caminamos exactamente, comemos el mismo arroz, los mismos frijoles y
dormimos en el suelo si hace falta. Viviendo la conversación en el espíritu, escuchándonos unos a otros. Esa palabra de escuchar, recordemos el Shema Israel, que los judíos lo siguen rezando hoy día 3 veces por día. Entonces, escuchándonos, esa espiritualidad de la escucha se renueva en esta última etapa del sínodo, de la asamblea. Percibimos su presencia entre nosotros, la presencia de aquel que, dando el Espíritu Santo, sigue inspirando en su pueblo una unidad que es armonía de las diferencias. El Espíritu será también pues como ese hilo rojo que va, digamos, a enlazar todo el documento final, pero que ha estado presente en toda la asamblea sinodal. Y entonces, inspirando una unidad que es armonía de las diferencias. A veces se piensa que, bueno, pues vamos a ser uno y quitamos todas las diferencias, todos iguales por el mismo rasero que dicen en mi pueblo, ¿no? Y así se hacía, pues, cuando se dividía el trigo, se ponía un rasero y todos recibían la misma cantidad. Pero no. La armonía de las diferencias, como es la armonía de una orquesta. Fijaros, en cualquier orquesta hay 20 o 30 instrumentos diferentes, después otras voces, todo. Entonces, pero ahí hay una armonía, y entonces esa es la armonía que nos concede el Espíritu en estos tiempos necios, como diría Santa Teresa de Ávila, para vivirlos en armonía, en el shalom, en la paz del Cristo vivo y resucitado. Ese es el primer texto que quería hacer referencia. Y después el segundo texto, que es del número 12 de la introducción, que es como, digamos, la clave de lectura de todo el documento final. Y dice así: el desarrollo del documento final se guía por las historias evangélicas de la resurrección. Creo que no se puede decir ni de manera más sintética y más clara, es decir, cuál es el hilo conductor, el eje transversal y el núcleo central que ha dinamizado toda la asamblea sinodal, y que el documento final pues quiere ser exactamente eso, una reflexión, una contemplación de exactamente de las historias evangélicas de la resurrección. Indirectamente y sobre todo aparece ahí como el capítulo 20 y 21 de Juan, pero no solamente esos dos, pero fundamentalmente se refieren un poquito a esos dos, pero aquí tenemos, es decir, la carrera hacia el sepulcro en el alba de la Pascua, a la aparición del Señor resucitado en el cenáculo y en la orilla del lago, inspiraron nuestro discernimiento y alimentaron nuestro diálogo. Ahí hay una gran referencia pues a aquella carrera que hace María Magdalena, pero que no va sola, porque cuando habla a Pedro y al discípulo que amaba a Jesús, dice: no sabemos dónde la han puesto. Por lo tanto, está ella y puede ser que haya otras 6, 8, 14 mujeres. Es decir, hay un grupo de mujeres que van y dice: se han llevado el cuerpo de Jesús, el cuerpo del Señor, y no sabemos dónde la han puesto. Y van corriendo. Y también Pedro y el otro discípulo salen corriendo. O sea, es decir, esa carrera tiene un símbolo muy grande, que es como aquello del Salmo 119, 32, cuando dice que correré por el camino del Señor cuando me hayas ensanchado el corazón. Es decir, como María, después de la Anunciación, dice que sale a toda prisa a visitar a su prima. Pero que a toda prisa, señores, si son 100 y pico kilómetros, 110, 120, ¿cómo una mujer puede ir corriendo? Un hombre, me da igual. 120 kilómetros, no. Entonces, ese correr es un algo como el correr del corazón que quiere llevar una alegre noticia, y esa es la urgencia de la salvación, la urgencia de comunicar exactamente el Señor resucitado, o en el caso de la anunciación de la encarnación del Hijo de Dios. Invocamos el don pascual del Espíritu Santo, pidiéndole que nos enseñe lo que debemos hacer. Caramba, invocarle para que nos enseñe lo que debemos hacer. Nosotros que somos tan especialistas en todas las materias, ¿no? Y además hoy día con la inteligencia artificial mucho más, podemos inventar hasta aquello que no existe, pues
este lado de la escucha de lo que el Espíritu está diciendo hoy a las iglesias y nos muestre, por un lado, lo que hay que hacer y por el otro, el camino a seguir todos juntos. Es decir, no vamos a ir separados los unos de los otros, porque entonces el Señor nos diría, ¿y dónde está tu hermano? ¿Qué has hecho con tu hermano? ¿Qué has hecho con tu hermana? ¿Dónde les habéis dejado? Todos juntos, caminando en sínodo hacia el Señor y hacia el mundo, en los dos sentidos. Por un lado, hacia el Padre, como hijos e hijas, hermanos, hermanas, y al mismo tiempo también de cara al mundo, como el Papa Francisco está insistiendo en estos últimos días, diciendo que si no vienen a la Iglesia, lógicamente tenemos que ir nosotros. Pues claro que sí, el Señor no nos dijo que nos quedásemos, sino usó un verbo que dice simplemente así, id en imperativo. Entonces, ese es el verbo, uno de los verbos que Jesús nos deja para esta etapa sinodal de continuar la misión en salida como comunidades vivas animadas por el Espíritu del resucitado. Al mismo tiempo, sugiere caminos a seguir, prácticas a implementar, horizontes a explorar. Empieza aquí que tenemos como 3 puntos, entonces, caminos a seguir, varios caminos, prácticas a implementar y horizontes a explorar. Es decir, nosotros creemos que ya hemos explorado todas las posibilidades que tenemos de vida pastoral, de vida espiritual, de celebraciones, pues explorar nuevos caminos, nuevos contextos culturales para que la palabra de Dios, para que la Eucaristía pues pueda llegar exactamente a aquellos lugares donde quizás no llegue la Coca-Cola. Pues ¿por qué no? Tenemos que ser mucho más audaces que aquello de que la Coca-Cola esté presente incluso en el último poblado de África. Pues señoras y señores, queridos amigos, pues un poquito de parresía, de audacia, que es la virtud clave del libro de los Hechos de los Apóstoles. Parresía, audacia, que significa libertad de hablar, libertad de testimoniar y libertad de decir, pues por aquí vamos y aquí no nos dejamos achicar ni nos dejamos que nos coman la merienda, sino que el Señor nos ha llamado, por eso no podemos callar. El Santo Padre, que convocó a la Iglesia en sínodo, dirá a las iglesias confiadas a la pastoral de los obispos cómo continuar nuestro camino sostenidos por la esperanza que no defrauda. Y aquí cita Romanos 5:5 y ahí tenemos exactamente también el jubileo, exactamente el jubileo de la esperanza, ese jubileo que ya dentro de unos meses apenas, pues ya tendrá su inauguración oficial y que el Papa pues quiere que celebremos también todos nosotros junto con él, con todas las iglesias, ¿no? Hay también una referencia al número 195 del documento final y una referencia al banquete que aparece en Isaías 25, versículos 6 y 8, y que es importantísimo. Ese sentido escatológico final, o sea, es decir, como la meta hacia la cual caminan las comunidades, caminan los pueblos y hacia un banquete. Y de pasada ya, subrayo que en el Evangelio de Lucas tenemos como 15, 16 textos, el Evangelio que más habla de las comidas, y Jesús que va a comer pues con los pecadores, con los que no cuentan, con los que se cree que, bueno, pues no pueden tener una visita de Jesús de Nazaret, por un lado. Después tenemos las comidas de Jesús con los discípulos y las discípulas, comidas con el resucitado, y otra cosa muy interesante que quizás se nos olvida, que va, digamos, a debatir muchas veces con los fariseos, pero acepta en el Evangelio de Lucas 3 invitaciones a comer con ellos, con fariseos, en el capítulo 7, capítulo 11 y capítulo 14. Es fácil de recordar 7, 11 y 14, y ahí tenemos 3 invitaciones de fariseos. Entonces aquí tenemos ya como un paradigma significativo a partir de esta obra lucana del Evangelio y de los Hechos.
no tenemos que olvidar esto que dice Francisco Varo, es un sacerdote, en este momento es el presidente de la Conferencia Episcopal Española, y él dice que lo primero de todo no fue el empeño de escribir libros, esto es muy importante, sino el esfuerzo por vivir de modo coherente con lo que habían aprendido, con los apóstoles, los testigos, por enseñar lo que habían aprendido. En el fundamento de la fe no hay unos escritos, aunque sin duda ayudan y están ahí y tenemos que leerlos, contemplarlos, meditarlos, etc., sino una vida. Esto es muy importante. Al principio, o sea, digamos como el fundamento de toda nuestra fe, no hay tanto unos escritos, que ya digo, les hay también, claro, no vamos a decir que no les hay, hombre, faltaría más, pero sobre todo hay una vida que se ha comunicado por contagio, por presencia, por testimonio, por silencios, por gritos. Recordad en el Evangelio de Marcos, cuando Jesús cura a uno y le dice, no digas nada, pero bueno, cuando sale ahí, Jesús ya no puede entrar en la ciudad porque dice que todo el pueblo se había enterado, etcétera, etcétera. Y lo mismo también en Bartimeo. Bartimeo recibe esa palabra del Señor que le mandan callar los discípulos. Dice, calla la boca, no molestes. Y entonces dice, pero que te llama, ven para acá. Ahí ya esos ya se cambian de opinión, ¿no? Y dice que después sigue a Jesús por el camino cuando todos los discípulos que ya llevaban tiempo por ahí van siguiendo a Jesús, pero muy de mala gana. Y este le sigue exactamente, le sigue con alegría por el camino. Tenemos ahí un ejemplo bonito de lo que puede ser hoy día personas excluidas que están al borde del camino, pero que entran a seguir al Señor y pueden ser seguidores de última hora, pero que nos dan también lecciones para escuchar todo lo que dice el Espíritu a las iglesias, como dice el Apocalipsis 2:7. Entonces, incluso, como decía San Benito, hasta el último novicio que acaba de entrar esta semana, pues el abad tiene que escuchar. Y este es, digamos, la espiritualidad propia de este camino sinodal, de una iglesia sinodal en salida misionera. Simplemente evocar la obra lucana en la parte final del capítulo 24, versículos 46-53, y Hechos 1, del 1 al 14, el final del Evangelio y el comienzo, que forman, digamos, como ese puente entre las dos obras de Lucas, el Evangelio y los Hechos. Esto es muy importante porque exactamente cuando leemos bien el Evangelio de Lucas, inmediatamente nos lleva a los Hechos de los Apóstoles. Y cuando empezamos por los Hechos de los Apóstoles, tenemos que remitirnos sin duda a esa obra que nos ha dejado Lucas, que es maravillosa. Ahí al comienzo tenemos esa palabra clave: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y seréis mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, tierra prohibida, tierra considerada herética, pero también en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ahí tenemos como la clave geográfico-teológica, misionera, de los Hechos de los Apóstoles. Me centro en el primer texto que os he mencionado, Hechos capítulo 1, del versículo 15 hasta el capítulo 2, versículo 47. Fundación de la comunidad. En primer lugar, en ese capítulo, en ese versículo 15 del primer capítulo, pues se dice que Pedro, pues se levanta en medio de los hermanos y había una comunidad de 120. O sea que no eran 4 gatos, perdonad, eran 120 y Lucas lo subraya y ese 120 parece que significaba como para elegir un sumo sacerdote en pequeñas ciudades se requería por lo menos la presencia de 120 personas. Entonces ahí tenemos esas 120 personas. Después diré por qué es importante ese número cuando se hable al inicio del capítulo 2. Entonces, se ve la necesidad de sustituir a Judas
y ahí aparece 2 veces el verbo era necesario o había que, tenía que, son expresiones sinónimas. ¿Y por qué era necesario? ¿Qué sentido tiene ese era necesario? Era necesario para que se cumpliera el proyecto de Dios, para realizar el proyecto de Dios. En Lucas va a aparecer este verbo dei o edei, es necesario o era necesario, pues 30, 40 veces. Y es decir, yo si quiero ser fiel al proyecto de Dios, entonces es necesario que yo me haga seguidor de Jesús, es necesario que yo tome una postura, tome una decisión, etcétera, etcétera. En ese sentido es necesario, no en el sentido de obligación de carácter, pues no sé, dice, es que tienes que hacerlo por deber. No, no es en ese sentido, sino es en un sentido más profundo, que es el que nos implica a jugarnos nuestra vida, incluso con una gran pasión por el reino, por los pequeños, por los últimos, ¿no? Después, ahí viene esa elección, se citan 2 textos de la Biblia, de los Salmos, y después ya se hace la elección propiamente dicha. Dice que presentan 2. Parece que Pedro habría presentado uno y después la comunidad ha presentado otro. El resultado es que tenemos 2 y entonces se va a hacer esa elección. Dice que echan a suerte, dice, bueno, pero ¿a quién presentamos? Y ahí tenemos un poquito los criterios de esa elección que voy a explicar ahora. Aquí tenemos el inicio. Pedro se levantó en medio de los hermanos. Fijaros, esta actitud tiene un carácter solemne, solemnísimo en ese comienzo de los Hechos de los Apóstoles. Pedro tiene ahí una función muy significativa, ¿veis? Se levanta en medio de los hermanos y 120. Ahí tenemos el texto. Vamos a ver un poquito los puntos que subrayamos de ese texto. Hermanos, era necesario que se cumpliesen las Escrituras, en las cuales el Espíritu Santo habló de antemano por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. Entonces, ¿veis? Era necesario que se cumplieran las Escrituras. Entonces, es decir, para ser fieles a eso, entonces se hace la asamblea, se va a escoger un sustituto de Judas, que era uno del grupo de los 12, y fijaros que todos los evangelios no tienen ninguna vergüenza en decir que él era del grupo de los 12, que era un seguidor de Jesús, que después fue por el camino que fue, pero la comunidad asume eso, ¿no? Aquí tenemos ese texto que me gustaría ejemplificar, porque nos dice exactamente cómo actúa esta asamblea. Era necesario que de estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Aquí tenemos los criterios para ser uno de los 12, ser apóstol. Y será la única vez que, conforme los Hechos de los Apóstoles, se realiza esta elección. Después, ya a lo largo de la historia, no nos consta que haya habido otras, pero en esta sí que tenemos la constancia. Y fijaros que es importante, uno que haya estado, ¿desde cuándo? Desde el bautismo de Juan, que haya estado caminando con nosotros, yendo, etcétera, etcétera, que tenga la experiencia con ese enviado del Padre, bautizado por Juan, y se haga testigo hasta que él fue llevado al cielo. Sea miembro de los discípulos, compañero de todo el ministerio de Jesús y testigo de la resurrección. Testigo junto con los otros. Fijaros que aquí, sobre todo el libro de los Hechos de los Apóstoles, ese testimonio es comunitario, es eclesial, es de los 12. Ya el Deuteronomio decía que por lo menos para que un testimonio fuera fidedigno o creíble, tenían que ser por lo menos 2. Entonces aquí tenemos mucho más esa insistencia de lo que es el testimonio eclesial de la resurrección de Jesús. Ya como conclusión, en ese versículo 26, echaron a suertes
y cayó la suerte sobre Matías, que se le añade al número de los 11 y ya tenemos el número 12. La suerte que se echa, pues parece que es un poco pues la manera como lo solían hacer entonces, los Urim y Tumim, que son pues unas piedras que llevaba el sumo sacerdote en el pectoral, ahí dentro de una bolsa que había, y entonces pues parece ser que eran de distinto color, una cosa así, entonces una significaba pues el primero o el segundo, una cosa así, y entonces dice, bueno, pues a partir de esa manera de elegir, sale elegido Matías. El comienzo del capítulo 2 es importantísimo. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar. Aquí tenemos un pequeño pedregullo, una pequeña dificultad de interpretación de esa segunda parte del texto. La primera no, porque prácticamente es lo que dice el texto nada más, los 50 días de Pentecostés, etcétera, ¿no? Pero estaban todos juntos en el mismo lugar. Y ahí, en griego, ese en el mismo lugar tiene una doble acepción, un doble sentido. En primer lugar, todos juntos en el mismo lugar. Entonces, es decir, estaban en la sala superior, etcétera, y estaban en el mismo lugar. ¿Cómo estaban ahí? Eso no nos interesa en este momento, porque alguno dice, hombre, pero ¿cómo van a estar allí 100 y pico, no sé cuántos, etcétera? No, no es tanto ese había tantos o tantos para estar en el lugar, sino estaban todos juntos en el mismo lugar, esa es una interpretación, o con el mismo propósito. Y aquí veis que el matiz es diferente. O sea, es decir, ellos están allá y tienen un propósito, una finalidad muy interesante. O sea, es decir, ya tienen una comunión de vida y tienen una perspectiva. Entonces, esta doble acepción es importante. Y no podemos, digamos, inclinarnos por uno o por otro, pero es importante tenerlo en cuenta esos dos elementos, ¿no? Y dice, ya el texto es bastante conocido y me centro un poquito en lo que quiero resaltar. Fueron todos llenos del Espíritu Santo. Ese fueron todos llenos del Espíritu Santo es lo que os decía antes. Entonces, hay la Biblia de Jerusalén, por ejemplo, y otras 75 Biblias o libros de estudio que yo me permití estudiarlos para ver, y entonces de 75 que consulté, solamente 3 aceptaban o proponían que ese todos se refiere a los 120, o sea, a una asamblea grande y no simplemente a los primeros que aparecen en el primer capítulo, versículo 12-14, donde se dice que están los 11, que están con María, la madre de Jesús, y que están con algunas mujeres y que están con los hermanos de Jesús. O sea, esa referencia al capítulo primero, 12-14, pues podían ser 20 o 25 personas, una cosa así, aunque en la interpretación, digamos, del arte, pues aparece siempre los 12 y María. Pero el texto al que estoy haciendo referencia del primer capítulo es más amplio. Y si nos referimos a esa asamblea de 120, pues entonces sí es importante, no tanto el número, si son ahora uno o lo otro, pero sí el significado de esa asamblea grande. Eso sí que lo mantengo, lo subrayo. ¿Por qué? Pues porque esa asamblea grande nos va a decir exactamente que todos esos, podéis imaginar, desde América Latina o desde Brasil es fácil imaginar que allí en esos 120 pues hubiera 80 adultos, 40 mujeres, 60 hombres o al revés, jóvenes, niños, y bueno, pues habría también posiblemente una bola de jugar, una serie de cosas, ¿no? Bueno, entonces todos ellos quedan llenos del Espíritu Santo. Y dice que aparte de eso que bien empiezan a hablar en lenguas, que había de 17 pueblos y naciones allí representados de todo bajo del sol, y entonces dice que se cumple la escritura en ese momento. Y aquí tenemos 2 textos claves que son fundamentales y normalmente los pasamos así un poco batidos o sin darles importancia. El primer texto es el Salmo 16, un salmo que Ángel Aparicio, un claretiano, ya falleció hace unos años, especialista, pues hizo su tesis nada menos que sobre ese Salmo 16, o sea que ahí hay tela, ¿eh? O
sea, es decir, no es cualquier cosa. Entonces, en primer lugar, ese salmo, el significado que tiene, es decir, el sentido ya como y apuntando a la herencia que deja Jesús en su resurrección. Y después el texto profético de Joel, capítulo 3, del 1 al 5, que le voy un poco a desgranar porque es muy interesante. Entonces dice que exactamente lo que habéis visto, lo explica Pedro después de que decían esa gente está borracha, pero dice, hombre, pero a las 9 de la mañana no es costumbre, hombre. Dice, lo que ha sucedido es lo que decía el profeta Joel. ¿Y qué decía el profeta Joel? Pues el profeta Joel decía que en los últimos tiempos, en los tiempos de la venida del Mesías, entonces profetizaría todo el mundo. Esa palabra profetizar es muy importante. ¿Y quién va a profetizar? Y aquí el profeta Joel es minuciosamente completo, minuciosamente completo. Dice, van a profetizar hombres y mujeres, van a profetizar niños y ancianos, van a profetizar jóvenes, masculino, y jóvenes, femenino, y después esclavos y libres. ¿Ha quedado alguien fuera, por favor? ¿Veis? Esta es, digamos, la clave, una de las claves fundamentales de la sinodalidad. Todo el pueblo santo de Dios es profeta. Todo el pueblo santo de Dios. Niños, ancianos, jóvenes, familias, etcétera, etcétera. Y el Papa Francisco va a subrayar que todo el pueblo santo de Dios, incredendo, pues es exactamente eso, el que lleva la palabra y que por lo tanto puede ofrecer un mundo nuevo, una transformación de las personas y de las comunidades. Y esta profecía de Joel viene como, digamos, un poquito como ya conclusión de otros dos textos que es muy interesante. En el capítulo 11 del libro de los Números, versículo 29-30, ahí tenemos cuando Moisés ha escogido 70 ancianos para que le ayuden en el gobierno, en la animación, etcétera, etcétera. De todas esas personas, 2, Eldad y Medad, se quedan jugando al dominó o a las cartas. No participan en aquella sesión, digamos, programada. Y entonces un joven, que es nada menos que Josué, va y le dice a Moisés, mira, estos dos están profetizando como todos los otros, prohíbeselo. Y en ese momento tenemos una profecía de Moisés, ojalá que todo el pueblo fuera profeta. Ojalá que todo el pueblo fuera profeta. Ese es el punto de partida para después llegar a Joel, y después Joel lo retoma y se va a realizar exactamente en Pentecostés, cuando va a derramar el Espíritu sobre toda carne. El texto en griego dice toda carne, es decir, todo ser humano en su fragilidad y en su realidad humana, hombre, mujer, niños o adultos. ¿Ves? Entonces, esto es importantísimo, ¿veis? Ese todos significa todos exactamente, como el Papa Francisco subraya, ese todo significa todos, todos, todos. O sea, es decir, no queda nadie fuera. Es decir, todo el pueblo de Dios anuncia el Evangelio. Y ahí se me quedaba corta esta expresión en castellano, o en catalán, o en alemán, o en italiano, o en inglés. O sea, se nos queda corta esa expresión. Pues bueno, todo el pueblo de Dios, Papa Francisco lo subraya muy fuerte en la alegría del Evangelio. Todo el pueblo de Dios es el que anuncia el Evangelio. Esto es muy importante. Y tenemos ahí el símbolo de las primeras comunidades, ese pez en griego isis, que significa Jesús, veis la parte de la derecha, Cristo, Hijo de Dios, Salvador. Entonces tenemos ahí ese saludo con el que las comunidades cristianas, en medio
de las persecuciones, pues curiosamente dibujando un pez, pues ya se sintonizaban o dice, pues este es de esta familia, de nuestra familia, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, tenemos ahí ese Pentecostés, un pueblo profético en salida, ¿veis? Es un pueblo, no es apenas un grupito. Aunque sea el número 12 representa al pueblo de Israel, como lo va a representar en el capítulo 7 del Apocalipsis. Dice los 144.000 del pueblo de Israel, más un número increíblemente grande que nadie podía contar de todos los pueblos, razas, lenguas y naciones. Entonces ahí tenemos esa iglesia sinodal con todos los ministerios, con todos los carismas, misionera en salida. Rescatamos un poco algunas características de ese primer capítulo y del segundo, continuaban perseverando o perseveraban en la enseñanza de los apóstoles, primer punto, en la comunión o en la koinonía, en el partir el pan, la Eucaristía es el nombre de la Eucaristía, y en las oraciones. Es decir, tenemos ahí la identidad de esta comunidad y el testimonio que nos deja en la enseñanza, etcétera, etcétera. La koinonía, que es exactamente ese compartir la fe, compartir la vida, ese soñar juntos, ese abrazarse, ese estar. Y como veis ahí, pues tenemos las ollas. Decía Raymond Brown que en el Nuevo Testamento pues se siente esa koinonía pues cuando se juntan o digamos se pone el dinero en común, pero es mucho más como decimos allí por América Latina, es decir, poner manos en la olla, y es decir, como cristianos todos y cada uno pues tenemos que poner manos en esa olla y entonces es decir, darles vosotros de comer, va a decir Jesús, ¿no? Y debajo tenemos ahí, pues, como una denuncia de nuestro mundo. Recordad Lampedusa hace unos años cuando el Papa Francisco fue para allá, o ahora en las Islas Canarias, etcétera, en España, que están llegando hasta 1.000 personas diarias en cayucos, y bueno, pues los que llegan, bienvenidos sean, pero hay muchos que arriesgan su vida y la pierden pues por esos océanos o por esos mares. Y ahí tenemos esa voz del niño, yo se lo voy a contar todo a Dios, porque tenemos ahí una escena de hace algunos años cuando el papá pues perdió sus dos hijos pequeñitos, uno prácticamente con poco tiempo, otro ya un poquito mayor, y este niño que dice, yo se lo voy a contar todo a Dios, claro que sí, se lo tenemos que contar todo a Dios para que nos dé un corazón de carne, un corazón solidario y no cerremos las puertas a tantos hermanos y hermanas nuestras que pues vienen buscando vida, trabajo y bueno, pues y traen también sus dones. No es que vengan solamente buscando, sino también vienen compartiendo, ofreciendo los dones, etcétera. Yo tengo 4 o 5 grupos bíblicos aquí en Barcelona y bueno, pues vienen de varias partes de América Latina, de Brasil, de otros lugares, y entonces, pues bueno, esa alegría de compartir, sea la fe, sea de compartir también el trabajo, etcétera, ¿no? Ese momento de la fracción del pan, pues es ahí donde renovamos nuestras fuerzas, nuestra vida, etcétera, ¿no? Pentecostés, pueblo profético en salida, ahí esta imagen repite un poquito la anterior, esta yo la tenía de cuando estaba allí en Brasil y bueno, pues le he añadido ahí en castellano y en catalán y bueno, pues ya nos ayuda a ver cómo la palabra de Dios habla todas las lenguas y en todas las lenguas se le puede escuchar a este Dios que es amor, que es misericordia, que es en una palabra, padre, madre. Quiero hablar ahora sobre todo
sobre esta experiencia de Pedro en el capítulo 10 y 11 de los Hechos de los Apóstoles. Exactamente del capítulo 10, versículo 1, hasta el capítulo 11, versículo 18. Podríamos decir así, es como la cima del libro de los Hechos de los Apóstoles. Y tiene 6, 7 escenas y aparece diciendo que, bueno, el centurión Cornelio está en su casa, es un hombre, da unas características ahí de un hombre justo, que hace limosnas, etcétera, etcétera, y tiene una visión y dice, vete, manda gente para que vayan a buscar un cierto Simón que está en Jope, en casa de Simón el curtidor, y que venga para decirte palabras de vida eterna. Y los mensajeros de Cornelio pues hacen su viaje, pues un día o 2 días de viaje, y más o menos contemporáneamente Simón dice que a la hora de las 12, que era la hora de la oración, sube a orar, y en ese momento pues dice que siente hambre, ya se acercaba la hora de la comida, y entonces ve que baja pues esa imagen que tenéis ahí arriba, pues una tela con todos los animales salvajes, impuros, y dice, Pedro, levántate, mata y come. O Pedro mata y sacrifica, según podemos ver en un sentido más amplio o en un sentido más cerca, ¿no? Estaba lleno de cuadrúpedos, terrestres, reptiles y aves del cielo, ¿no? Y entonces él dice, no, jamás he yo comido semejante cosa, ¿no? Entonces, después de eso, llaman a la puerta de Simón, dice, se hospeda aquí un cierto Simón conocido como Pedro, dice, sí. Y fijaros, aquí tenemos un contexto que es fundamental para entender algunas partes de los Hechos de los Apóstoles. Pedro está en casa de Simón el curtidor y está fuera de la ciudad, por varios motivos, por cuestión higiénica, etcétera, etcétera. Y después, curiosamente, un curtidor era, digamos, como profesión, era pues de lo más impuro, porque estaba tratando pieles que podían tener sangre, etcétera, y después animales muertos, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, curiosamente eso, ahí está Pedro y ahí está una pequeña comunidad que dice que son otros 6 más que van a acompañarle a Pedro. Eso se dice de pasada. Y veremos cómo es importante todo eso, porque en el relato nada está ahí como figurante, por acaso, sino que todo tiene un sentido. Y cuando Pedro llega allá, Cornelio se arrodilla y dice, no, hombre, dice, yo soy hombre como tú. Soy un hombre como tú, aunque hayas oído cosas por ahí de los milagros que hemos ido haciendo, etcétera, ¿no? De Tabita y otros, pues dice, bueno, yo soy un hombre como tú. Y entonces le presenta la familia en un sentido amplio, pueden ser 30 personas o 40 o 60 quizás, no sabemos cuántos, pero ahí se habla de la familia de Cornelio en un sentido amplio. Y de aquí tenemos como un pequeño evangelio en miniatura, o como un videoclip, si preferís esa expresión hoy día. Y entonces dice Simón Pedro, ahora comprendo con toda verdad que Dios no hace acepción de personas, sino que acepta al que lo teme y practica la justicia, sea de la nación que sea. Fijaros que ese simbolismo de los animales salvajes e impuros, pues para un judío significaba, es decir, todo aquel otro, toda otra persona que no fuese del pueblo de Israel, entonces no podía ni tocarlo, ni comer, ni nada. Incluso hasta hoy día la comida de los judíos es reservada, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, aquí Pedro ya ha superado ese elemento. Comprendo que Dios no hace acepción de personas, es decir, no solamente del pueblo de Israel, sino de cualquier nación que sea. ¿Veis aquí? Entonces, a veces, es que yo soy de aquí, yo soy de allí, somos del pueblo de Dios. Quien practica la justicia, ese es agradable al Señor. Envió su palabra a los hijos de Israel.
anunciando la buena nueva de la paz que traería Jesucristo, el Señor de todos. ¿Veis aquí? Ya tenemos el envío de Jesús de Nazaret como el portador de la alegría, de la salvación para toda la humanidad. Y aquí va a hacer como una memoria de lo que significó el anuncio del Evangelio a partir de Galilea. Versículo 37 siguientes. Vosotros conocéis lo que sucedió en toda Judea, comenzando por Galilea. El Evangelio de Marcos subraya muy bien eso, comenzando por Galilea, y después también incluso Lucas y Mateo pues también subrayan esa primera etapa de Jesús hasta que después ya se decide para ir a Jerusalén, ¿no? Después del bautismo que predicó Juan. Me refiero a Jesús de Nazaret, ungido por Dios con la fuerza del Espíritu. Aquí podéis recordar Lucas 4 perfectamente, o las escenas del bautismo, sea en Mateo, sea en Marcos o en Juan, o también en el mismo Lucas, ¿no? Ungido por el Espíritu, pasó haciendo el bien. Fijaros que aquí, en una expresión, pues ha sintetizado, como al principio de los Hechos de los Apóstoles, lo que Jesús hizo y enseñó. Capítulo 1, versículo 1 de los Hechos. Pues aquí también. Jesús pasó haciendo el bien y curando a los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Entonces, es decir, eso que el Papa Francisco insiste, de ese hospital de campaña, de cuidar las heridas de los otros, pero también las nuestras. Porque ¿quién no ha salido herido en determinadas situaciones, en determinados conflictos, en determinados contextos que nos ha tocado vivir aquí o allá o en otros lugares? Entonces, es decir, nos debemos ayudar exactamente con ese óleo de la alegría, el óleo de la salvación y ese óleo que nos renueva y nos recrea. Nosotros somos testigos, dice el versículo 39, de todo lo que hizo en la tierra de los judíos y en Jerusalén. ¿Veis? Aquí, Pedro, como en los otros discursos que tenemos ya antes, en el capítulo 2, capítulo 3, etcétera, pues nosotros somos testigos. Esta es la palabra clave. Es decir, Pedro y Juan junto con los 11. Nosotros somos testigos de lo que hizo en la tierra de los judíos en Jerusalén. Lo mataron colgándolo de un madero, crucificado, pero Dios lo resucitó al tercer día y le concedió la gracia de manifestarse no a todo el pueblo, sino a los testigos designados por Dios. A nosotros, y aquí fijaros qué título más grande presenta Pedro junto con los otros. A nosotros que hemos comido y bebido con él después de su resurrección de entre los muertos. Nosotros hemos comido y bebido con él después, así comienzan los Hechos de los Apóstoles, así acaba el capítulo 21 de Juan. Nosotros hemos comido, o incluso el capítulo 24 de Lucas, comido con él después de la resurrección y también mucho antes de la resurrección. O sea, es decir, nosotros le hemos acompañado y hemos estado en sus plazas, hemos sentido el polvo del camino, el lodo, etcétera, etcétera. Hemos caminado con él, le hemos seguido incluso cuando subíamos a Jerusalén y nos daba mucho miedo, o incluso cuando nosotros también, como dirá Marcos, y todos huyeron. Es decir, forma parte de este camino, de este caminar en el seguimiento de Jesús y que pasa por la cruz, ¿no? Nos encargó predicar al pueblo, ¿veis? A todos, dando solemne testimonio de que Dios lo ha constituido juez de vivos y muertos. ¿Veis? Esta salvación, este juicio es para todos, para los vivos, para los muertos. De él dan testimonio todos los profetas, que todos los que creen en él reciben por su nombre el perdón de los pecados. Aquí tenemos, como decía antes, pues ese evangelio en miniatura, ese videoclip. Es decir, si queréis hacer con los catequistas o con un grupo de jóvenes o
en fin, o vosotros mismos una tarde, etcétera, etcétera, retomáis este texto de Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, del 34 al 43, y después, si queréis un poquito, pues el comienzo y el final. ¿Por qué? Porque esto es lo que ha sucedido en la casa de Cornelio. Y aquí se suele hablar de la conversión de Cornelio. Ok, eso es verdad. Pero aquí nosotros a veces lo olvidamos, ha habido una conversión mayor, que es la conversión de Pedro. Tenemos ya 2 conversiones. Y después, si vais leyendo en el capítulo 11 hasta el versículo 18, entonces veréis que Pedro, cuando llega a la comunidad madre de Jerusalén, pues le van a hacer como un interrogatorio muy fuerte. Y entonces dice, oye, que tú has entrado en casa de incircuncisos y no solamente has entrado, ya has comido con ellos, pero ¿cómo se te ocurre? ¿Pero cómo se te ha ocurrido semejante cosa? Y entonces Pedro va a decir, bueno, es que yo, y ahí vuelve a contar otra vez, se recuentan otra vez las mismas escenas de la visión, etcétera, etcétera, y entonces dice, pero si cuando yo empecé a hablar, dice, el Espíritu descendió como cuando nosotros recibimos el Espíritu Santo. Y ahí entra el grupito de los 6 que estaban con Pedro. Dice, y aquí están estos hermanos que me acompañaron, ¿veis? Entonces el testimonio es de Pedro, que habla, pero el testimonio es de esta pequeña comunidad de 7, un número significativo, que han sido testigos de lo que el Espíritu ha hecho en casa de Cornelio, para Cornelio, y ya como la puerta abierta para todas las naciones. Si Dios, pues, le concedió también el mismo don que a nosotros, que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo para oponerme? ¿Quién era yo para que estorbar los planes de Dios? Esa referencia del texto bíblico de Hechos 11-17 la vais a encontrar también en el documento final, en el número 95. Entonces, delante de este argumento, pero sobre todo delante de este testimonio comunitario, pues entonces veremos a ver cómo la comunidad madre de Jerusalén pues va a reaccionar. Oyendo esto, oyendo a las palabras de Pedro, viendo que había un testimonio comunitario fuerte, que habían estado presentes allí 6, Pedro más 6 personas, se calmaron, alabaron a Dios diciendo, así pues también a los gentiles les ha otorgado Dios la conversión que lleva a la vida. Tenemos pues en estos 2 capítulos, 10 y 11, pues como esa cima, que son 66 versículos que yo os animo a hacerlo personalmente, 1 o 2 veces leer el texto, tomar vuestras notas y después, por ejemplo, en grupos, etcétera, pues ver un poquito toda esa riqueza que nos va presentando. ¿Por qué? Pues porque no es solamente la conversión de Cornelio, eso es lo que aparece a primera vista y casi a ojos cerrados. Pero lo que es más difícil es que Pedro pues no acaba de entender lo que el Señor le está mandando. Dice, oye, que no pongas ahí cortapisas y no pongas impedimentos que son impuros, etcétera, etcétera. Lo que Dios ha purificado, no lo llames tú impuro y se está refiriendo a las personas, el entrar en su casa, el comer con ellos. Y veis que Pablo también en Antioquía pues van a tener un conflicto bastante serio. Las primeras comunidades, no solamente allí en Antioquía, sino un poquito en aquel contexto de aquellos años, pues los que no son, los que vienen de la gentilidad, los que vienen de las naciones, pueden, una vez que reciben el bautismo, entonces comer juntos como hermanos en la misma mesa, con igualdad de hijos e hijas, hermanos y hermanas. Y vemos que allí Pedro, cuando llega a Antioquía, pues como que se le da un poco de corte y entonces empieza a vacilar. Y tanto así que hasta Bernabé, que era el motor de la misión en esa primera etapa, hasta el capítulo 12-13 de los Hechos es Bernabé el que lleva, digamos, la fuerza de la palabra y todo, el testimonio, y Pablo, digamos, es como segundo, después ya
van a cambiar un poquito. Pablo es el que lleva un poco toda la dinámica y la fuerza en la segunda parte de los Hechos de los Apóstoles. Y hasta Bernabé dice, también él se puso a dudar. Bueno, pues entonces, ¿veis? El Espíritu abre horizontes a los misioneros, a los testigos de aquellos que han experimentado la resurrección del Señor, que han comido y vivido con Él, y entonces, pues las puertas se van abriendo, y entonces después ya a partir de ahí, del capítulo 12, 13 y 14, pues vamos a ver cómo ya esa misión se extiende pues por todo el Mediterráneo, el Egeo, etcétera, etcétera, ya en los viajes que, como se dice normalmente, los 3 viajes de Pablo, etcétera, ya a las naciones. Entonces tenemos aquí en estos 2 capítulos que he subrayado más, el primero y el segundo, esa fundación de la comunidad, con todo lo que eso significa, tenemos, ¿por qué he subrayado el capítulo primero, versículo 12 hasta 2:47? Pues porque Lucas, en su manera de redactar los Hechos de los Apóstoles, usa unos sumarios para concluir una cosa y al mismo tiempo dar paso a la siguiente. Entonces, digo dónde están los sumarios y un poquito el sentido que tiene un sumario. Entonces, los sumarios está en el capítulo 1, versículo 12 y 14, y entonces ahí tenemos ese sumario de cómo se realiza esa comunidad de los discípulos, etcétera, y después en capítulo 2, 42-47, donde se habla de ese estilo de la comunidad, etcétera, ¿no? Entonces, es una manera de decir, empezamos un tema nuevo y después concluimos ese tema. Y entonces, ahí tenéis esa sección, esa secuencia de varios elementos y que nos ayudan a entender cómo las comunidades movidas, dinamizadas por el Espíritu, recibiréis el Espíritu y seréis mis testigos. El Espíritu va a dinamizar, va a dar fuerza para salir al encuentro de lo que el resucitado quiere que se lleve a cabo en una vida de fraternidad, escuchando la enseñanza de los apóstoles, es decir, podían ser en forma de homilías, en forma de pues no sé, de predicaciones, proclamaciones, etcétera, ¿no? Después el compartir la mesa. Veremos que también este es un elemento muy importante, sobre todo viéndolo desde allí, desde América, desde Brasil, desde otros lugares que yo he tenido posibilidad, estuve también en Costa Rica, en México, en Perú, Colombia, y entonces ver cómo exactamente a partir de esas casas, ahí se va a compartir exactamente ese arroz, esos frijoles, esa comida y ese proyecto del reino para que todos sean uno y para que todos puedan experimentar que Dios es Padre común y quiere una humanidad nueva que viva realmente como hermanos, hermanas. Y entonces aquí tenemos ese proyecto de iglesia sinodal en camino, en salida, para que especialmente los últimos, los pequeños, puedan tener vida y vida plena. Yo he concluido un poquito por aquí y lo que yo os quería compartir. Ahora voy a beber un poquito de agua. Y podemos ver un poco las preguntas o los comentarios que vosotros me habéis hecho llegar y entonces pues compartiremos también todo eso o subrayaremos algunos elementos, lo que vosotros queráis. Qué bien. Pues muchas gracias, Justino, por esta exposición tan clara y también tan sugerente que nos acerca a las primeras comunidades, ¿no? Y entonces veo que también Freddy se puede hacer presente ahora. Siento que nos habéis compartido que algunos habéis tenido dificultades en acceder a la sesión. A ver, cuando terminemos lo vamos a dialogar con Freddy a ver qué podemos hacer para
intentar mejorar el envío del link para que puedan ustedes incorporarse sin problemas, ¿vale? Vamos a intentar. Sí, la verdad es que hoy tenemos menos participación, pero yo estaba recibiendo muchos mensajes de muchas personas que intentaron conectarse y no recibieron la invitación porque se les fue tal vez al correo no deseado, como siempre insistimos, o no han podido acceder de manera más fácil. Esta plataforma tiene sus ventajas, pero también tiene su dificultad en el proceso. Pero Sí. igual creo que la ventaja es que está siendo grabado y vamos a poder disfrutar luego en YouTube, en el canal de Iscrev, los videos. Entonces, yo quería realmente insistir en esto que decía Justino. Me encantó que nos aclare este camino o este proceso, porque creo que uno de los signos de conversiones es tener también claro el camino de seguimiento de Jesús y luego las prácticas a implementar, porque una persona que realmente vive en esa comunión, yo conectando con lo de ayer de Monseñor Ángel, que hablaba de conversión del corazón, pero está hablando de la mirada, la manera de relacionarse, la manera de comprender el mundo, de comprender nuestro ser iglesia en el mundo, de nuestras relaciones hacia adentro de la iglesia y apuntar a lo que él ha dicho, las prácticas a implementar y los horizontes a explorar. Porque Hechos de los Apóstoles precisamente nos da lecciones de lo que no estamos sabiendo enfrentar tal vez como iglesia en el campo de una mayor comunión, de una mayor apertura, de una mayor inclusión a grupos humanos, a personas, a sujetos que decimos emergentes, protagonistas hoy de la sociedad. Pero la iglesia se queda como recelosa diciendo, no, ellos no, son como los gentiles, o como pasó en este texto, ¿verdad? Que le reclaman a Pedro que porque está con gente impura y porque está con esas prácticas. Pues yo desde ahí sí me siento totalmente interpelado, porque pienso que el miedo que tenemos a abrir no solo las puertas sino de la iglesia, sino del corazón, es encontrarnos con personas con las que tal vez habitualmente no hablamos, no dialogamos, y más bien las marginamos, se quedan y los que nos estamos empobreciendo somos nosotros como iglesia. Entonces sí me siento tengo muchas ideas en mi cabeza, porque no solo es por lo que el sínodo está también de algún modo provocando, sino por lo que uno en el día a día ve en sus comunidades y grupos. Esto a mí sí me resuena un montón, y con los detalles y con la finura con la que la hiciste, Justino, nos permite como todavía ampliar más ese horizonte del todos, y de que quiénes somos nosotros, ¿verdad? Como para interferir o estorbar en los planes de Dios. Eso a mí me encantó, ¿verdad? Porque creo que eso es lo que terminamos haciendo, estorbándole a Dios en su plan. Bueno, yo simplemente retomaría un poco esas palabras y os lanzo, aparte de ese reto de pasearos y navegar por los Hechos de los Apóstoles, pues con familiaridad, leerle 2 veces, 3, 4, 5, con un cuaderno al lado, y después de cada lectura, de cada capítulo, anotad lo que habéis descubierto, tanto si son perlas como si son pedregullos, si son obstáculos, son dificultades, son dudas. Y después os lanzo el Apocalipsis. El Apocalipsis, los 3 primeros capítulos, curiosamente se habla de 7 cartas
a las 7 iglesias, ¿no? Y curiosamente se acaba siempre en cada carta, por lo cual son 7 veces, quizás tenemos que recordarlo esto, dice, escuchad, y a la iglesia de tal, esto, a la iglesia de Éfeso, a la iglesia de Esmirna y tal, escuchad lo que el Espíritu dice a las iglesias, en plural, señores y señoras, al plural, escuchad lo que el Espíritu dice a las iglesias, y por eso, y 7 veces, el que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Una vez, 2, 3, así 7 veces, y entonces el que tenga oídos, que oiga, como dice Jesús al comienzo de la parábola y en el capítulo 4 de Marcos, el que tenga oídos, que oiga, que abra los oídos. Y después acaban las parábolas diciendo, el que tenga oídos, en el 4.9 y 4.23 de Marcos, el que tenga oídos, que oiga. Y entonces sí que nos viene aquella palabra como aclaración del libro de Isaías, capítulo 6, cuando el profeta se dispone con toda generosidad, y quizás en América Latina yo lo he visto, hay muchísima gente, cualquier cantidad dicen por Chile, cualquier cantidad, ¿no? Pues entonces se disponen a eso, pero ¿qué es lo que pasa? Que el Señor nos dice lo que le dijo a Isaías. Sí, tú te has prontificado, te has animado, etcétera, etcétera, pero, y ahí viene esas paradojas que después en las traducciones nos quedan 1000 problemas y uno más, donde dice que para que viendo no vean y no sé qué, no entiendan, y entonces lo que le está diciendo a Isaías y a nosotros es que nos prontificamos, pero cuidado, porque la gente no nos va a hacer caso. No hay peor sordo que el que no quiere oír, no hay peor ciego que el que no quiere ver, y yo lo traduzco así, esos versículos del capítulo 6, 9, 11, 12 de Isaías. Entonces, la realidad es esa. La gente, puedes estar lo más animado posible, puedes tener una pasión por el libro de los Hechos, puedes tener una pasión por el Evangelio, pero después dices, no, dice, mira, yo he comprado una yunta de bueyes, yo tengo mi coche, etcétera, etcétera. O sea, es decir, queremos ir a otros banquetes, pero no a ese, ¿no? Entonces, es decir, el tener ese aguante de decir, el camino, pues sí, ahora el camino se ha desbrozado, podemos decir así, con estas sesiones de la Iglesia sinodal en estos 2, 3 años que ha habido, pero curiosamente el camino es largo. Yo cuando el provincial me dijo que fuera a Manaus y me dice, bueno, haz una experiencia allí, y me preguntó, ¿qué tal? Y entonces lo que yo vi allí, pues sencillamente era para no contarlo, porque claro, si yo le digo que he visto semejantes cosas, pues no iba a ir allí. Y le dije, digo, bueno, lo que yo he visto en Manaus va a llevar 6, 7 generaciones para resolver esos desafíos, pero yo estoy dispuesto. O sea, decir, eso es importante, ¿no? Eso es importante que, bueno, pues es largo, pues claro que sí. Y yo se hice esa parábola para el provincial cuando me dijo que qué tal. Yo le dije, los desafíos son pocos y pequeños, pocos como los ríos del Amazonas y pequeños como el Amazonas. O sea que, bueno, pues esa es la cuestión. Entonces, el tema está ahí, yo creo que ha sido ya lanzado y relanzado, y digamos, esta sesión ya, esta asamblea última, definitiva, etcétera, pero ahora nos toca a nosotros arrimar el hombro, sudar la camiseta, como dicen por Brasil y por otros países, y bueno, pues sobre todo yo lo que insistiría mucho, y lo estoy haciendo aquí también en Barcelona y aquí en Cataluña, es en pequeños grupos que semanalmente dedican un tiempo a la palabra de Dios. Por ejemplo, yo llevo ahí 4 grupos, 2 estamos con Lucas, el Evangelio de Lucas, ya llevamos 2 años en cada grupo, otros 2 años con el Evangelio de Mateo, ahora hemos empezado los Salmos, es decir, pequeños grupos, pueden ser 60 personas como tuvimos en Santa Eulalia, después se han quedado en 35 o 40, o otros que son 12, 14, 18. Eso es fundamental para que la Iglesia realmente, recordemos las primeras comunidades, pues eran en las casas. Eran en las casas, en la casa de Estefanas, en la casa de Chloe, en la casa de Lidia, y ahí tenemos el nombre de Lidia,
la primera mujer que creyó la primera europea. Ahí lo tenemos. Entonces podemos olvidar otras 3000 si queremos, pero ahí tenemos la primera y otras muchas más, ¿no? Y tenemos ahí Prisca y Áquila, ese matrimonio itinerante, que yo digo, si un día me nombran papa a mí, yo les nombro patronos de la Iglesia Universal como misioneros itinerantes, marido y mujer. O sea, que creo que es importantísimo. O sea, ese revivir, retomar esos modelos de todos los evangelizadores que había y los niños también. Cuando yo allí en una comunidad, en la comunidad del Buen Pastor de Salvador, pues estábamos haciendo las misiones y dije, bueno, pues ¿cuántos son los misioneros que se han prontificado para recibir formación y después hacerlo en las otras comunidades? Y entonces se levantaron, pues de las 30 personas que se levantaron, pues 15 eran niños. Y entonces pues yo podía decir, hombre, vosotros no. Pues yo le dije, sí, vosotros también. Digo, y entonces ahora vamos a trabajar el Evangelio de Marcos. Vamos. Y entonces era Cuaresma. Digo, pues mira, vamos a hacer una penitencia comunitaria. Vamos a leer un capítulo cada semana y después el domingo siguiente pues ya vemos. Y el que no cumpla con eso, pues entonces va a recibir un plus, 5 minutos de sobrecarga. Y los niños dijeron, no, dice, eso es poco, tiene que ser 10. Entonces, pues bueno, ellos animan, dan vida y bueno, pues yo creo que las comunidades además ahí nos dan un sentido nuevo de la santidad del pueblo de Dios. Yo recuerdo aquí en Cataluña que me impactó mucho, yo acababa de venir de Brasil y entré en una iglesia que tenía el frontispicio allí digamos del presbiterio, pues tenía algunos santos. Tenía como 4, 6, 8, 10, pero había un sitio muy blanco todavía, que ya parece estaba más blanca que con las presencias, ¿no? Y yo dije, si esto fuera una santidad al estilo del nordeste brasileño, pues ahí faltarían las mujeres, faltarían los niños, faltarían 4 o 5 perros y faltarían, pues, etcétera, ¿no? Unos árboles y todo eso. O sea, es decir, una santidad que realmente dice, pues este es el pueblo de Dios, ¿no? Esta es la alegría de celebrar juntos, de comer juntos ese banquete del que hablaba Isaías en el capítulo 25, y entonces pues eso, entonces realmente que se nos ha pegado más el ayunar que el aquel de celebrar, y yo creo que con Cristo resucitado, yo digo que tenemos que celebrar más que ayunar. Ayunaremos también junto con aquellos que no tienen comida o etcétera. Habrá que ser solidarios también. Yo creo que tenemos que proclamar que de verdad hemos resucitado con Cristo y que por lo tanto la pasión por el reino nos debe llevar a visitar las ciudades. A mí cuando me preguntan qué hacía en Brasil, digo, pues mira, de cualquier hora del día y de la noche yo entraba en las comunidades, en los barrios y salía, porque yo estaba acompañando a Candomblé y a veces a la 1:30 de la mañana o a las 2 yo me iba de las bajadas hasta arriba, iba yo solito y Dios. Pero bueno, ¿qué más necesitaba yo? Yo solito y Dios. Pues eso, entonces es decir, pues eso, o sea, decir, realmente, pues estar ahí en esa actitud de anuncio del reino y de testigo, pues decir, ¿por qué no podemos olvidar la sangre de los mártires que nos salpicó? Pues no podemos olvidarla porque estábamos cerca. Caramba, si nos ha salpicado, estábamos allí al lado. Entonces, claro, ese es el tema. Yo creo que es importante hoy día. El documento final habla también de toda la cuestión digital. Yo creo que es fundamental. Yo lo he trabajado mucho en Brasil y he estado ahí muy pionero, pero yo digo, si no tenemos los pies, las raíces en el polvo de América Latina, aquí en Europa, es decir, si no, perdemos exactamente el sentido. Yo he visto asesores nacionales de varios países, de América Latina, sobre todo de Brasil, que después de 5 años habían perdido ya el sentido de la asesoría. ¿Por qué? Porque no tenían comunidades. Iban por todo Brasil, iban por el norte, por el sur, por el este, por el oeste, a nivel internacional toda América Latina, pero después no tenían un trabajo en las bases, no iban a celebrar allí a las comunidades el sábado por la noche, subiendo cuando habían amenazado a 160 de muerte. Entonces, es decir, si nos falta esto, entonces perdemos, ganamos en amplitud, sí, y vi cuando leí el texto del documento final, pues había un testimonio muy bonito de un sacerdote francés que tenía 1,5 millones de seguidores y 3 millones de no sé qué más, y dice, mira, ahora me voy a una parroquia. Yo creo que es fundamental las dos cosas,
por un lado en las redes sociales y por otro lado los pies como los árboles encarnados ahí donde estamos plantados. Yo he estado plantado 25 años en Brasil, ahora estoy plantado aquí por Cataluña y yo me voy plantando por aquí, por Valencia o por otros lugares, porque yo soy una planta que se... Y ya vemos que es una planta que cuando empieza a hablar no para. Bueno, entonces, he dicho... Sí, porque va y empalma con otra charla. O sea, wow. Bueno, como es un buen amigo, yo le puedo decir estas cosas. Sí, y no pasa nada. Estupendo. A ver, mientras Justino iba compartiendo su entusiasmo y su pasión por la evangelización, ha habido varias aportaciones. Vamos a leerlas. Sí, y así también él puede reaccionar, pero un poquito, breve. Yo ahora con píldoras, pildoritas nada más. No, porque perfecto. Ha habido varios compañeros que nos han dado la indicación de que quitáramos la presentación, cosa que lo agradecemos mucho porque ya lo hemos hecho y así nos vemos más y tal. Sí. Y ahora hemos tenido ya algunos comentarios. A ver, por ejemplo, José Joaquín nos dice que se ha sentido muy cercano al camino de las primeras comunidades y prácticas necesarias para la sinodalidad. Entonces, realmente nos lleva a la conversión y me encantó la invitación a comer juntos y sin discriminación, incluso comer el arroz y los frijoles. La sinodalidad nos lleva a compartir. Y ahora aquí nos pedía que quitáramos la presentación, cosa que ya está hecha. Vamos a leerlas un poquito todas y así vemos un poco los ecos, ¿no?, que ha suscitado tu aportación y después tú también nos puedes compartir. Nélida dice que es muy enriquecedor el tema y excelente la ponencia. Es un caminar juntos en todos los sentidos. Vale. Kenia nos comentaba que sentirnos parte de una comunidad acogedora y de escucha, donde no haya egoísmo, nos lleva a amar y servir sin límites. Por eso este camino de conversión lo podemos lograr juntos, dejando el espíritu actuar. Muchas gracias por llevarnos a nuestras raíces como iglesia en comunidad. Después Mar nos compartía que muchas gracias por esta excelente ponencia. Me siento invitada a poner en práctica la conversación en el espíritu para desde la escucha hacer realidad la participación, la comunión y la misión en la realidad actual, saliendo en las periferias. Qué bien, qué buenas estas aportaciones vuestras, ¿no? No sé si justo quiere reaccionar. No, simplemente lo firmo abajo. Yo lo firmo abajo. O sea, es decir, retomaría solamente, yo creo que en América Latina hay como dos palabras importantes. Una son las raíces culturales, raíces de carácter antropológico, etcétera. Eso por un lado. Y por otro lado, la amistad. José Comblain decía hace años, él ya falleció, no se puede hacer nada en América Latina si no hay amistad. Yo creo que eso es muy importante. Es decir, podemos tener 30.000 seguidores, ser asesor internacional, pero si no somos amigos de las personas, es decir, si no podemos estar allí con unos niños que están allí jugando y jugar con ellos o hacer de payaso en una celebración de 1 hora o con 400 niños, como me invitaron a mí una vez a hacer con las comunidades de base, desde las 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Es decir, creo que hay que pasar por ahí, por hacernos pequeños con los pequeños, jugar y una cosa muy seria, incluso jugar al dominó que yo no sabía y entonces los niños se reían de mí porque, claro, siempre me ganaban. Entonces digo, pero bueno, yo me sentía feliz porque había uno de los niños de la familia que siempre me ganaba y yo digo, pues mira, voy feliz, pero no se lo digo a nadie porque a las 10 de la noche no se lo podía contar. O sea, es decir, creo que es importante las raíces y la amistad. En América Latina, si no se pasa por la amistad, muy mal. Muy bien. Pues tenemos también una reacción de Iris que dice, me encantó esta explicación del número 120, lo que significa. Todo sin exclusión, eso es lo que quiere el espíritu, llevarnos por esos senderos donde vayamos todos. El texto de Joel es clarísimo.
sea, es decir, habla de hombres y mujeres, habla de jóvenes y jóvenes, habla de niños y adultos, y después esclavos y libres. Y en aquella situación del mundo romano, Roma tenía como 1 millón de esclavos. Es decir, entonces decir esclavos y libres es decir mucha cosa, ¿no? Entonces en nuestro mundo también tenemos desafíos de diferente tipo, pero creo que es importante eso, es decir, las periferias, sí, pero hoy día las periferias están en cualquier ciudad, incluso en el centro de la ciudad. O sea, antes, por ejemplo, en las ciudades era la periferia, ¿no? O sea, geográficamente, pero hoy día a veces hay centros muy céntricos de ciudades que son los peores. Cracolandia, por ejemplo, San Pablo. Es decir, allí, o sea, esos, y aquí en Barcelona, pues hay varios. Entonces, creo que es importante decir, el ser comunidad testigo del resucitado, de hombres, mujeres, niños y ancianos, pues nos exige eso. Por un lado, el querernos, el servir, y al mismo tiempo saber que en el servir está nuestra plenitud. No en brillar, no se trata de brillar. El brillar y el éxito no son términos bíblicos, evangélicos y proféticos. Qué bueno. Y yo quería resaltar desde esto también que tú expusiste, creo que es importante lo de la diversidad como un don. Todos estos rostros y esta riqueza de no solo lo etario, sino lo cultural, lo religioso, lo inter, ¿verdad? Ese inter es tan importante para nuestros tiempos, que creo que si no sabemos tejer con paciencia, ¿verdad? Esos hilos coloridos, esa diversidad, esa riqueza, nos van a poder más los prejuicios, como le estaba pasando a los que cuestionaron a Pedro, de que qué hacía ahí. Nos van a poder más los prejuicios, nos vamos a encerrar, nos vamos a siempre a distanciar y nos vamos a perder esa verdadera comunión. Y realmente la iglesia, yo como iglesia tenemos ese desafío, o sea, la misión se va a realizar si somos capaces de incluirnos, de vernos, de percibirnos, de valorarnos, de comprendernos más. Entonces ahí está el desafío que tenemos, ¿verdad? Pero fue para mí en lo personal hoy genial el escucharte y disfrutar tu presentación. Antes, por ejemplo, yo recuerdo hace unos 30 años que cuando venía de vacaciones, estando en Brasil, pues en el metro de Madrid me llamaba la atención que había pues algunos rostros, digamos, que no eran, digamos, aquí europeos. Yo les contaba 5, 10, 15 personas. Cuando volví últimamente, ya en el 2010, resulta que ya no eran 10, 20, sino en cada estación ya había 40, 200 y X, ya no valía la pena contar. Y hoy día, pues ya eso se ha multiplicado por 1000 o por 5000 o por lo que sea. O sea, es decir, hoy día en Europa, me refiero aquí sobre todo a España, pero en el resto de Europa es más o menos igual, o sea, es decir, hay una diversidad grandísima, es solo entrar en el metro, que entonces te encuentras pues con todos los rostros y culturas diferentes, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo anunciar hoy día en este mundo tan plural y además con tantos condicionamientos de carácter sociopolítico, cultural, etcétera? Pues eso, que es la comunidad del reino, donde pues nos sentamos a la misma mesa y como ha sido en la asamblea sinodal, pues esas mesas no son cuadradas, o no son aquellas de tipo Putin que tenían 40 y tantos metros de largo, sino que son redondas. Entonces, entrar en esta dimensión de hermanos y hermanas, pues cuando se dice, el celebrante dice, pues la paz esté con vosotros, hermanos, o pues exactamente eso. O sea, sentirnos, como dice la carta a los hebreos, hermanos, sean indígenas, sean negros, como cuando yo acabé un retiro y tenía a mi lado una religiosa indígena y en el otro lado tenía un hermano marista negro.
Y entonces yo digo, pues estos no son mis hermanos. Digo, no, pero pues son mis hermanos. O sea, y lo dice la carta a los señores y no se avergüenza de llamarlos hermanos. Pues entonces, ¿me voy a avergonzar yo? Pues, que no, hombre, que no. Entonces se decía esto, y este es el cambio que exige pues el corazón, ese cambio de corazón, de mentalidad, porque claro, hombre, yo es que he nacido no sé dónde, pues sí, claro, yo digo, yo nací en mi pueblo y nadie lo conoce, pero bueno, yo nací allí. Entonces, es decir, eso es importante, ¿no? Es decir, las raíces que tenemos, pues eso, nos dan vida, nos dan también sueños, y entonces las historias que tenemos, las historias, los sueños y el Evangelio, pues nos construyen recíprocamente. Las historias, los sueños y el Evangelio. Muy bien. Qué bueno, qué bien. Tenemos aquí una última aportación de Ana Leticia, agradeciendo la ponencia, que le ha resultado muy enriquecedora, iluminadora y que deja mucho para la reflexión. Bueno, aprovechamos para comentar lo que decía Freddy hace un ratito, que es que podremos colgar toda la charla de modo que pues quien desee pues la pueda consultar, la pueda visionar en grupos o donde sea. O sea, el uso del vídeo está libre, por tanto, lo que queráis. Ya está la de Monseñor Ángel del día de ayer, ya está colgada. Exacto, o sea, ya la pudimos arreglar un poquito, poner la carátula y ale, pues para que puedan utilizar lo que necesiten. Bueno, pues yo creo que si no hay más opiniones o más aportaciones, tal, podemos sobre todo agradecerle a Justino el entusiasmo, el ánimo y el rigor también a la hora de compartir con nosotros su lectura de estos textos que nos resultan evidentemente conocidos y tal, pero que cuando podemos acudir con otra mirada a los textos y con otros elementos, pues los textos se vuelven a abrir y vuelven a mostrar pues su riqueza. Entonces, bueno, agradecemos mucho. Bueno, ahora me aprovecho que lo tengo aquí al lado. Yo de verdad que os lo agradezco, o sea, es decir, yo he pasado por 10 o 12 países de América Latina, aparte del Brasil, como biblista. He estado participando de Ribla, de la revista. Uy, qué bien. Y continúa acompañando, entonces participaba de las programaciones, de los grupos, de los cursos, etcétera, etcétera. Y entonces para mí es una experiencia maravillosa. Y entonces yo creo que esa experiencia de la palabra de Dios, aparte de otros elementos, yo ahora me quiero centrar en ese punto, yo creo que América Latina, incluyendo Brasil, aparte de otros continentes también, pero me refiero a esto, puede aportar muchísimo y desde ahí también renovar una pastoral bíblica misionera, porque si no nos quedamos con agua con azúcar. Es decir, y sobre todo hoy día con las televisiones y todo eso, entonces vemos los clics, y mira que tengo 1,5 millones de clics, y claro, y a eso no es necesariamente evangelio y evangelio de lo más evangélico y profético. O sea, es decir, el éxito, el no. Entonces, es decir, tenemos que entrar en los subterráneos de la historia y ahí, digamos, trabajar desde ahí. O sea, si yo tengo 4 seguidores, yo empiezo un grupo bíblico. No tengo ningún problema. 4 y yo ya somos 5, oye. Entonces, eso es importante. Y el llevar ahí, por ejemplo, 4 animadores, pues eso vale la pena. En esa comunidad que dice, pues es pequeña. ¿Y por qué es pequeña? Pues porque tiene una violencia terrible, como la comunidad de San José. La comunidad de San José, en la periferia de Salvador, no crecía. Y lo que había eran mujeres y niños. Y las animadoras eran mujeres que aguantaban 3 años o 4, pero después ya no aguantaban más porque la violencia era terrible. Entonces, pero el estar ahí presentes y entonces saber exactamente dónde el Evangelio nos pide, pues el estar presentes simplemente, el estar presentes. O sea, que yo no tengo que hablar. A mí me gusta también hablar, no voy a decir que no, ya lo ha dicho Nuria y yo se lo agradezco, pero entonces es importantísimo, dice, en la iglesia habla el cura,
pero cuando voy a las familias lo que hablan son ellos. El padre, la madre, los niños. Y eso es importantísimo. Es decir, creo que es importante esta asamblea sinodal, nos da, digamos, como puntos para reflexionar y caminar, pero sin grandes muestras de celebraciones millonarias, de cosas de ese tipo, no. Esas habrá que hacerlas también una vez al año, pues ¿por qué no? Pero después habrá que formar los 180 misioneros que se apuntaron en la parroquia de Nuestra Señora Auxiliadora de Salvador, 180 misioneros. Y después han quedado 90 misioneros itinerantes de los 180 después de un año de trabajo. Entonces, ¿veis? Entonces creo que por ahí yo sugeriría la palabra de Dios y ved que los hechos subrayan la palabra y el espíritu. La palabra y el espíritu son las dos ruedas de la bicicleta de la misión en los hechos. Palabra y espíritu, espíritu y palabra. Y después el testimonio comunitario. Bueno, pues hemos tenido hoy la suerte de compartir este rato de palabra y espíritu de la mano de Justino, y mañana vamos a tener de nuevo la suerte de poder compartir con Marisa también la palabra y el espíritu, y el jueves seguimos con ello, o sea que les animamos a seguir adelante, a volvernos a encontrar mañana. Aquí Griselda dice: hola, llego tarde pero gustó estar con ustedes. Pues qué bueno que nos lo compartes, qué bueno. Entonces, nada, un saludo cordial desde aquí, desde Barcelona, y nuevamente le agradecemos a Justino la charla y nos emplazamos para mañana seguir adelante con la reflexión. Y nada, no sé si Freddy quieres decir alguna cosa más para terminar. No, solamente que les esperamos y ojalá que puedan siempre corroborar que la invitación les llega a sus correos no deseados y que lo hagan tal vez un poquito antes. Ojalá que la invitación nos llegara, bueno, casi siempre llega media hora antes de la conferencia, pero que estén pendientes para poderse conectar y bueno, ya veremos aquí qué facilidad encontramos para mañana. Qué bueno, pues un saludo cordial. Y de nada, porque aquí nos agradecían también a Freddy y a mí, o sea que de nada, y nos encontramos mañana sin falta. ¿De acuerdo? Bueno, pues nada. Un abrazo. Perfecto. Que vaya súper bien. Hasta pronto. Vale. Nos vemos en la misión. Exacto. Eso. Qué bien.